acercamiento analítico al ámbito de estudio de lo que les quiero compartir requiere responder a las siguientes preguntas. ¿Qué son las omisiones legislativas? ¿Cuál es su clasificación? Y desde un amplio criterio de derecho comparado, ¿cómo reparan esas omisiones los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas de algunos países latinoamericanos y europeos? Como es sabido, la Constitución puede ser vulnerada por comisión, pero también por omisión. Es decir, por aquello que hacen los poderes del Estado en contra de principios, valores y reglas constitucionales, pero también por lo que omiten hacer, estando constitucionalmente obligados a desarrollar algo. Dentro de la labor que está llamado a realizar el Poder Legislativo, es posible ubicar en el ordenamiento jurídico secundario omisiones legislativas que se pueden clasificar como totales y parciales, siguiendo mutatis mutandis la clásica clasificación o distinción wesseliana. Pero también la jurisprudencia emitida originalmente por el Tribunal Constitucional Federal Alemán es importante para abordar este tema. Entonces, tanto la academia y jurisprudencia de ese país, en relación con la figura que voy a analizar, ha circulado hacia otras latitudes con diferentes matices y con diferente grado de fuerza. Es decir, algunos tribunales y cortes constitucionales la utilizan en mayor o menor medida. Y a través del diálogo entre formante normativo llevado a cabo por el poder reformador de la Constitución o de los poderes legislativos estatales, o del diálogo jurisprudencial entre jueces constitucionales, se han implementado en las constituciones, en la legislación o en las sentencias, la figura de la inconstitucionalidad por omisión legislativa. Quiero decir que ya no me voy a detener en la idea de diálogo, porque considero que ya se ha aplicado en más de una ocasión en este curso. Teniendo en cuenta algunos elementos determinantes, es decir, los que considero esenciales para una clasificación general de las formas de reparar las omisiones legislativas, les voy a proponer dos grandes clasificaciones. Por un lado, la reparación bilateral, que se aplica a las omisiones legislativas totales, y por otro, la reparación unilateral, que se aplica a las omisiones legislativas parciales. Empezando por la primera clasificación, considero que es bastante necesario determinar que las omisiones legislativas serán totales cuando el legislador no ha emitido normativa alguna para desarrollar una disposición constitucional. Y su reparación normalmente se hace de forma bilateral, pues requiere de una colaboración entre el Tribunal Constitucional y el legislador a través de sentencias que emiten recomendaciones, avisos, apelaciones, amonestaciones, invitaciones o moniciones al legislador para que realice las modificaciones pertinentes en la legislación secundaria a fin de que ésta sea completamente acorde con la Constitución. Y así tenemos dos casos emblemáticos, el de Alemania e Italia, que aun cuando no se cuenta en esos países con una disposición constitucional que establezca el control de la constitucionalidad de las omisiones legislativas totales, los tribunales y la Corte Constitucional a la que estoy haciendo alusión han empleado modalidades interesantes y similares para reparar estas omisiones. Es verdad que en un principio, en el pronunciamiento inaugural de 1951, el Tribunal Constitucional Federal Alemán reconoció que un ciudadano no podía presentar una demanda en contra de una falta de actuación total del legislador, además de que consideraba que él no podía reemplazar al legislador. Pero esto fue cambiando paulatinamente en sentencias emitidas en 1952, 1953, 1955, y a la fecha el Tribunal Constitucional Federal Alemán
ha declarado la inconstitucionalidad por omisiones del legislador, pero además ha establecido una importante línea argumentativa para corregir este tipo de errores. En Italia, por ejemplo, podemos encontrar las llamadas decisiones de inconstitucionalidad con delegación en el Parlamento, en las que la Corte Constitucional fija los principios a los que deberá atenerse el legislador al configurar la nueva disposición normativa y determina también los plazos dentro de los cuales la ley debe ser aprobada. Hay otros países en los cuales se ha desarrollado una normativa amplia sobre la inconstitucionalidad por omisión legislativa, ya sea en sede constitucional o en sede legal. Así sucede, por ejemplo, en Portugal. Y en el artículo 283 de la Constitución se señala que el Tribunal Constitucional evalúa el incumplimiento de la Constitución por omisión de las medidas legislativas necesarias. Y en el supuesto de que se compruebe esa inconstitucionalidad, entonces el Tribunal Constitucional dará conocimiento de la misma al órgano legislativo. Asimismo, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional hay un apartado específico bajo el epígrafe de procesos de control de la inconstitucionalidad por omisión. Algo similar sucede en otros países como Venezuela, en donde la institución está incorporada en la Constitución del año 2000. Y en países como Hungría y Brasil se establece en códigos o leyes que tienen que ver con control de constitucionalidad que el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, según corresponda, conocerá y resolverá asuntos sobre las omisiones inconstitucionales totales e incluso fijando un plazo para el cumplimiento de la sentencia. Hay otros países en los que, sin haber un fundamento constitucional o legal y tampoco hay un instrumento procesal constitucional específico para someter a control estas omisiones, aún así los tribunales controlan la obra del legislador democrático o bien controlan aquello que ha dejado de hacer el Poder Legislativo. Así sucede en Francia, Polonia, Perú, España, México y Argentina. Miren, en Francia, el Consejo Constitucional en algunas decisiones ha sancionado las omisiones del legislador porque no aclaran suficientemente las condiciones de ejercicio de un derecho. Ello se dio con relación a la ley sobre migración, en la que se pidió al legislador que adoptase disposiciones que sean precisas y que evite fórmulas ambiguas. En Polonia, el Tribunal Constitucional puede declarar de oficio o a solicitud de los ciudadanos que la falta de ley en determinados ámbitos vulnera o dificulta la realización de los derechos consagrados constitucionalmente. En Perú, el Tribunal Constitucional en algunas sentencias ha invocado la inconstitucionalidad por omisión legislativa como desarrollo argumentativo para establecer los deberes que tiene el legislador, pero no en sus cláusulas resolutorias. Y en muy pocas ocasiones, lo que ha hecho es determinar los parámetros muy generales sobre los cuales la norma debería ser desarrollada. Este tipo de omisiones legislativas se suelen reparar a través de juicio de amparo o recurso de amparo en España, México y Argentina. En España, el Tribunal Constitucional, sobre todo a partir del año 2000, puede combatir a través del recurso de amparo las omisiones de los órganos judiciales y de las autoridades administrativas. Pero se entiende que también se incluye un control mediato del poder legislativo, pues aunque formalmente no se puede ir al tribunal con la única intención de acusar la inercia del legislador, sí se puede hacer de manera indirecta, elevando al pleno del tribunal una cuestión sobre la constitucionalidad de la ley por omisión legislativa. En México, como sabemos, sobre todo mis compatriotas, a partir de la reforma constitucional de junio de 2011 y después plasmado en la Ley de Amparo de 2013, se pueden combatir omisiones de cualquier autoridad. Por tanto, a diferencia de España, sí se incluye específicamente al legislador. Pero también
a través de controversia constitucional se controlan este tipo de emisiones. Y ello a partir de una reforma que hubo al artículo 115 constitucional y las legislaturas locales que no modificaron su ordenamiento jurídico interno recibieron una llamada de atención por la Suprema Corte. En Argentina, también el amparo ha sido el mecanismo de control constitucional utilizado normalmente para combatir las inercias del legislador. Y la Suprema Corte de Justicia no rechaza la inconstitucionalidad por omisión, como se puede percibir en algunos de sus primeros pronunciamientos. Al contrario, en su jurisprudencia ha establecido algunos interesantes pronunciamientos, por ejemplo, en temas de salud, vivienda y protección de personas discapacitadas, aunque también hay que remarcar que en varias ocasiones se ha mostrado tibia al fiscalizar las omisiones legislativas. También se pueden ubicar algunos sistemas de justicia constitucional que combaten la inercia total del poder legislativo a través de acción de inconstitucionalidad, pero en la modalidad de omisión legislativa. Así sucede en Costa Rica por la Sala Constitucional o en Bolivia por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en donde estos órganos, al emitir un pronunciamiento, le dicen al legislador que tiene el deber de legislar en una determinada materia y le ponen incluso un plazo para hacerlo. De estos dos países, es interesante el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Bolivia, que establece que solo puede controlar las omisiones legislativas que realmente eviten el desarrollo de una norma constitucional programática, pero además aquellas en las que no sea posible encontrar un desarrollo en otra regulación secundaria que pueda aplicarse de manera supletoria. Es relevante el caso ecuatoriano, en donde el artículo 436 de la Constitución establece que la Corte Constitucional puede declarar la inconstitucionalidad por omisión legislativa, establecer el plazo para el legislador y si transcurrido ese plazo la omisión persiste, la Corte de manera provisional emitirá la norma de acuerdo con la ley, convirtiéndose, si se fijan, en una especie de legislador suplente. Para concluir esta primera parte de lo que les quiero comentar, señalo que hay estados federales en los cuales, en sede precisamente federal, no se establece un mecanismo de control constitucional específico para controlar la omisión legislativa total, pero sí se establece a nivel local, estatal o provincial la posibilidad de combatir la inconstitucionalidad por omisión legislativa para proteger el contenido de la Constitución local. Ello sucede en algunos Länder de Alemania y en algunas provincias argentinas. Recuerdo entre ellas, por ejemplo, el caso de Río Negro. O también podemos ubicar esta regulación, este mecanismo de control constitucional en algunas entidades federativas mexicanas como Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán y Querétaro, en donde las salas constitucionales o los plenos de los tribunales superiores de justicia resuelven este tipo de asuntos, aunque lo han hecho en contadísimas ocasiones. O como en el caso de Brasil, en el que el mecanismo de control está presente tanto en la Constitución Federal, como ya lo vimos hace algún momento, como en regulaciones de algunos estados. Entre ellos recuerdo el caso de Acre, de Río de Janeiro, de Ceará, por mencionar solamente algunos. Y es el Tribunal de Justicia respectivo quien resuelve este tipo de omisiones.